En 1 Timoteo 4:12 continúa el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: sé ejemplo en amor. Timoteo, todas mis palabras exhortativas son para los hermanos como para vos. Tienen un propósito, y este se resume en el amor nacido de un corazón limpio, para que los que siguen estas instrucciones que te doy actúen en amor que brota de un corazón limpio, que surge de un corazón puro, que en definitiva, cuando se amen los unos a los otros, sea sin mentira, sin engaños. 1 Timoteo 1:5. Y de esta forma nos introduciremos en la quinta sección de este estudio Sé Ejemplo, mostrando amor a todos. Y lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿qué es el amor cuando hablamos de la gracia de Dios, del favor de Dios? Pablo, en el capítulo 1, 2 al 14, dice que es ese amor el que pudo transformarlo, porque este amor lo puso en un ministerio cuando él anteriormente había sido blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia, de Cristo. El apóstol sostiene que este amor fue el que lo recibió en misericordia y declara que todo lo que hizo antes lo hizo en ignorancia y en incredulidad. Pablo tenía, según él, motivaciones correctas para perseguir a la iglesia y asesinar a los cristianos, pero cuando se encontró con Cristo, la gracia, el amor, la misericordia, como dice el 1:16, el favor de Dios, lo llevaron a entender que si él fue recibido por Cristo, él sería una evidencia, un ejemplo de que Dios puede perdonar a cualquiera que en él cree. Es entonces que el amor para Pablo significaba todo lo que Dios había hecho por él, poniéndolo ahora en un ministerio para que muchas personas conozcan al Señor. Pero de esta visión tan elevada de Pablo en cuanto al amor, también podemos mirar hacia abajo y entender cómo el mundo le da significado a esta palabra. El amor aquí es entendido como una acción de intercambio, donde yo te doy un poco para que vos me des en la misma medida. Es simplemente un vínculo sentimental afectivo, por ende frágil, depende de los estados de ánimo. Es capaz de romperse con facilidad por una simple diferencia de ideas. Y es que el amor, según la visión del mundo, es a la medida del corazón pecaminoso del hombre. Este es un amor que vuelve orgulloso a quien lo posee, se defiende, mira todo desde su propio interés, desde su propia necesidad y estado. Esta clase de amor no sale de su propio egoísmo y es partidario. En definitiva, no surge de un corazón puro, de una limpia conciencia llena de fe ni de esperanza. Por lo que cuando se ejerce, queda sin resultados. Deja vacío a quien lo ejerce y no tiene poder sobre quienes lo reciben. Detrás de esta cosa que el mundo llama amor, Santiago, en el capítulo 3, verso 15, señala que hay una clase de sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, es decir, proviene del mundo. Es a su vez animal, es humana, es pecaminosa como lo somos todos nosotros y finalmente es diabólica, es demoníaca, está influida por el enemigo de nuestras almas. Eso es lo que hay detrás de lo que el mundo piensa cuando define su propio amor. Así también muchos cristianos han entendido mal lo que significa el como a ti mismo del segundo mandamiento, porque se dedican a sí mismos como si Dios hubiese dado esa orden, como si el amor que tenemos hacia nosotros es el que tenemos que brindarle a los demás. Y no, la Biblia enseña que el amor de Dios es el que ha sido derramado en nuestros corazones. Es el amor de Él, no el nuestro, no el que surge de nuestro sentido de autocuidado, el que le debemos brindar a los demás. Y es que justamente Dios sabe que nuestro amor humano, no el que Él derrama, sino el que decimos tener, el del mundo, está totalmente condicionado a una ley que es la ley del pecado, la ley que tiene sujetos a todos los hombres en este mundo. Algo que dijo Pablo a los romanos en el capítulo 7, verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La NTV dice que esta ley es un poder que lo esclaviza y lo lleva a pecar. Entonces, ¿qué clase de amor es el que surge del segundo mandamiento cuando nos dice Dios que debemos amar a los demás? No es el amor con el que yo me puedo amar, sino que es el amor que brota de un corazón que ha sido profundamente transformado por Él. Por eso también Pablo declara que esa ley que lo llevaba cautivo al pecado lo había tenido confundido durante mucho tiempo, porque él creía que amaba a Dios y amaba su ley, y de esa forma perseguía a la iglesia, la asolaba.
Por eso él declara que lo hace en ignorancia allí en el capítulo 1, verso 13 de Timoteo. Sin embargo, él creía que de esa forma amaba a Dios. Y él va a mencionar algo que estima por basura, pero lo va a mencionar para llamarnos la atención. Allí en Filipenses 3, del 5 al 6, él nos va a decir que amaba su posición como judío, siendo hebreo de hebreos, de pura cepa, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Amaba también su posición religiosa, porque él era de la casta de los fariseos, eran nominianos, es decir, se sujetaban a la ley de forma irreprensible, obedecían todo. Finalmente, a causa de eso amaba su actividad contra los cristianos, persiguiéndolos, porque era celoso de la ley y creía que los cristianos estaban en contra de ella. Pero a este Pablo, que creía que amaba a Dios de esta forma, sus ojos le fueron abiertos allí en camino a Damasco. Y muchos años después él pudo escribir: el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, Romanos 13:8. Es cierto, el pecado agrede no solo el proceder, las acciones, sino también las intenciones de quien vive bajo ese yugo. Pero el amor de Dios es capaz de sobreponerse a esa instancia y puede cumplir aquello que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso también fue escrito en Gálatas 5:14. ¿Y quién puede amar así? Como dijimos al principio, solo puede amar así alguien que fue intervenido por Dios en su interior. Dios es el mejor cardiocirujano, porque no solo llega al corazón, sino que trabaja en el espíritu del hombre y lo transforma. Ya los antiguos lo describen como el proceder de Dios. Moisés dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías dice que Dios pondrá su ley en las mentes, dice en la NTV: en lo profundo de ellos, y las escribiré en su corazón. También dice que Dios infundirá temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de él. Ezequiel en el capítulo 11, verso 9 dirá: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré sobre ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su corazón de carne, y les daré un corazón de carne. Quitará Dios entonces un corazón endurecido y lo volverá sensible a su voluntad, a la ley que es la ley del amor. Y es que, hermanos, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, y ahora el amor surge como fruto de su presencia, Gálatas 5 del 22 al 25. Ya no debemos obedecer a la antigua ley que era la ley del pecado. Ahora hay una nueva ley que es la del Espíritu de vida en Cristo, como dice en Romanos 8:2. Juan lo resume muy fácil cuando él dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Pero luego de este recorrido debemos volver a Timoteo y nos debemos preguntar qué clase de amor puede mover todas sus acciones en una iglesia que lo tenía en poco por ser joven. Básicamente, el amor del que venimos hablando, el amor que transforma la vida desde el interior, como la de Pablo, como la de cualquiera que cree en ese amor. Me imagino la mente de Timoteo: ser ejemplo en amor. ¿Cómo ser hostil con la falsa doctrina y a la misma vez tener que convencer a los hermanos que están en riesgo de desviarse? ¿Cómo tratar el tema de las autoridades, los gobiernos y aún los que están en eminencia en medio de esta situación tan difícil para la iglesia? ¿Cómo enseñarles a los hombres a que antes de orar hay que perdonarse los unos a los otros? ¿Cómo amonestar a las mujeres en su rol que tienen en la iglesia y a su vez en el hogar? ¿Cómo ayudar a fortalecer el ministerio de los ancianos y los diáconos, comenzando desde su vida privada y familiar, para que luego esto se pueda traducir en una iglesia sana? ¿Cómo ocuparme de mí mismo y que eso signifique algo bueno en los demás? Que eso sea una muestra de amor también para los que me rodean. ¿Cómo hacer todo esto que debo hacer? Pablo dice: sé ejemplo, Timoteo, mostrando amor a todos. Me lo imagino al apóstol hablando con Timoteo y diciéndole: yo tuve que tener un encuentro con Cristo mismo, Timoteo, con la muestra del amor de Dios para ser de esa forma transformado. Vos también, Timoteo, podés ser un ejemplo similar. Hay muchos que, como yo, necesitarán encontrarse con alguien que sea como Jesús. Ese debe ser vos, Timoteo, tanto para la gente que no le conoce como para tus hermanos. Que todo lo que surja de ti en definitiva, esto de ser ejemplo, sea ser como Él. El amor es el distintivo de Dios, es el distintivo del Señor y por ende también tiene que ser el distintivo del cristiano.
Primera Juan 4:7 dice: amados, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Así en Primera Juan 3:16 también dice: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Esta clase de amor no es la que te felicita cuando estás haciendo las cosas mal. No es la que nos palmea la espalda cuando nos estamos desviando por el camino. No es el amor el que tolera la indisciplina y la falsa doctrina, para nada. Este amor, al basarse en la verdad, procura el bien final y está dispuesto a ayudar a los que necesitan ser llevados a la comunión con Dios. Cabe entonces la pregunta: ¿amamos realmente? ¿Es nuestro amor alguna clase de favoritismo o parcialidad con algunos hermanos y con otros tengo un trato menos tolerante? ¿Es nuestro amor algo fidedigno y que se corresponde con el Evangelio? Hermanos, el amor requiere un compromiso con la verdad, pero también un compromiso con los demás. El amor es el que permitirá la corrección, pero también dará aliento, estimulará con ejemplo y finalmente acompañará a aquel que lo necesita. Timoteo asumió el compromiso. ¿Lo haremos nosotros también? Que el Señor nos bendiga y nos ayude.